La música es la banda sonora de la vida. Melodías e historias que han acompañado nuestro camino. La música, cultura y lenguaje universal. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo especial sobre la Casa Museo de la Música. Son 4, 5, 6, 7 especiales, no sabemos cuántos, porque la idea es que ustedes conozcan esta Casa Museo. Los que viven en Santo Domingo, que la visiten, y quienes vivan fuera del municipio, que vengan, lo conozcan y se enamoren. Porque el universo de la música es infinito. Hemos hablado de décadas musicales. Hemos hablado de los artefactos, de los aparatos que hacen que esa música sea posible y que llegue a nuestros oídos. Y hoy vamos a hablar de instrumentos musicales, de instrumentos de aquellas épocas que para algunos son memoria y para otros son innovación. Don Augusto, nuevamente bienvenido a los micrófonos y desde luego a las cámaras de Dominicano TV. Gracias, Hugo, gracias al canal de Santo Domingo, el canal comunitario. Hoy vamos a tocar algunos temas. Estamos acá a la entrada de la Casa Museo y como pueden ustedes ver hay una especie de collage de discos. Cuando yo vine acá, como tenía refundida o separada la música en el apartamento y en mi negocio, al venir acá y unirla, fui sacando los long play para ver que no estuvieran repetidos, que estuvieran en buen estado, y me fui encontrando con esta serie de material que me pareció muy prudente o muy interesante hacer un collage. Entonces, por ejemplo, para algunos recordar los hombres de acero, aquellos famosos hombres que trabajaban o prestaban servicio militar y eran dados a sus acrobacias. Aquí está un long play muy simpático. Miramos aquí, por ejemplo, en CBS, que era un sello comercial que le grabó mucho a Claudia de Colombia. Unos discos muy curiosos son estos tres que hay acá. Discos del tiempo, discos de los sorteos extraordinarios de Navidad, discos en sello azul. Sonolux tenía un sistema de sacar un álbum de 3 LPs, amarillo, azul y rojo. Entonces me pareció muy curioso sacar este azul. Este es un sello London que es muy interesante, americano. Este es un disco de 16 pulgadas de diámetro, 33 revoluciones por segundo, de unos conciertos y unos informes sobre la Segunda Guerra Mundial. Estos son discos de los años 40 al 45 más o menos, y esta fue una colección que compré más o menos en el año 93. Don Augusto, antes de continuar con toda esta maravillosa historia y este mosaico como usted lo manifiesta, contemos cómo era el proceso del ensamblaje de un disco, todo el proceso para llegar hasta las casas de los hogares colombianos y desde luego de todo el mundo. Sí, bueno, como todo en la vida, ¿no? Es un proceso. Existían los estudios de grabación y los estudios de grabación no fue como lo que hay ahora o lo que existió, porque ya también quedan muy poquitos. Se grababa al unísono. Por ejemplo, si era el dueto de antaño eran los tres, porque valga la pena decirlo, el dueto de antaño eran dos y Arnulfo Baena la guitarra acompañante. Pero si era, por ejemplo, la orquesta de Edmundo Arias, eran 8, 10, 12 personas que iban a una sala completamente cerrada donde hacían la matriz, o sea, la grabación original. Ahora podemos ver una matriz y esa matriz se guardaba y se comenzaba a atender los pedidos de los diferentes almacenes del país según las necesidades. Cuando pegaba un éxito por allá en agosto o septiembre, se disparaba el proceso de grabación y se disparaba el proceso de distribución de esa música. Entonces, muy curioso, una vez que estuve en un estudio de grabación por los lados del Zoológico Santa Fe, me fui a ver grabar y cuando me encuentro con un tipo tocando trompeta, entonces me decían, no, es que ahora, después de que cada uno
toca se mezcla, como cuando estamos haciendo una sopa o cuando estamos haciendo algo, alguna comida, se mezcla. Entonces era el sistema que se acostumbraba antes. Ahora pues ya ni se graba, ya es muy poquito lo que se graba y se graba por persona. En la mayoría de hogares colombianos siempre nos encontramos con el disco de acetato, el LP negro. ¿Existía una variable con los colores? ¿Era por estatus, sociocultural, económico? ¿Cuál era la categoría que se daba para darle un color específico o la variedad a cada trabajo discográfico? Bueno, hay que distinguir, por ejemplo, aquí está Skip. Esto creo que era un laboratorio. Se acostumbraba mucho que las compañías en diciembre dieran un long play o un álbum de long plays de obsequio. Ellos ya tenían la libertad de escoger los temas o se asesoraban de alguien conocedor de música para impactar. A todos nos gusta, cuando damos alguna cosa, dar una cosa buena, que impacte, que sea del gusto. Entonces, por ejemplo, este de Skip, que creo que es un laboratorio, o era, eso fue un diseño exclusivo de ellos. Como podemos ver aquí, Eternit, muy similar a lo que ellos trabajan, a los materiales de Eternit, y el color gris. Ya, aquí tenemos, por ejemplo, esta carátula, que no recuerdo de qué empresa es, me pareció muy bonita, muy bonito el diseño, Antioquia, siempre Antioquia, y por eso la puse ahí. Esta es la bolsa o el empaque en que venían estos discos, grabados este era grabado en la National de Nueva York, me parece, y venían acá a Colombia con esta protección. Hay otros del mismo tamaño, pero grabados en Hollywood. Bueno, aquí más de publicidad. Recordemos que RCA Víctor rojo era un sello muy exclusivo en su color para diferenciar las grandes colecciones. Artistas muy valiosos grababan en RCA Víctor rojo. Este, por ejemplo, miremos que es de Pintuco. Hay uno muy curioso, el Topollillo. Acordémonos del famoso muñequito del Topollillo. Este es un disco de 45 revoluciones, pero ahí se nota el círculo de grabación. Miremos, por ejemplo, este, Aguardiente y Ron. La carátula o el fondo del LP es un baile de cumbia o de mapalé, algo así, en las playas de Cartagena. Aquí tengo uno que es de Stoppen y es un laboratorio Big Bang de Colombia, pero parece ser que su origen es en Alemania. Bueno, aquí tenemos un grupo de rock, ustedes están jóvenes, Rod Stewart. Mire el diseño. Entonces era muy particular que Tropical, que es un grupo, un sello que existía en Barranquilla, posteriormente lo compra Discos Fuentes cuando ya estaba radicado en Medellín. Entonces todo tiene como un origen, como una curiosidad. Fabio Páramo, un invidente organista muy querido, ellos tenían la libertad de escoger su formato, y entonces aquí tenemos, por ejemplo, el conjunto Candela. Lo mismo, ellos tenían la libertad, o la empresa tenía la libertad de hacer el diseño. Aquí tenemos Capitol, que era otro disco, otro sello creo que americano, y vino también ese diseño. En todo caso, es decir, no había una política fija, era muchas veces lo que tú decías ahora, estatus, etnovismo, deseos de impactar. ¿Qué dato histórico o cronológico se tiene alrededor de los primeros trabajos discográficos que llegaron al territorio colombiano? Bueno, interesante. Pues lo primero que llegó fue el de 78 que vemos allá al fondo, cuando hablábamos en la vez pasada de que la RCA recibía los rodillos de música grabada en la editorial Bedú a principios del siglo pasado y los convertían en Nueva York en discos de 78. Posteriormente, como su nombre lo dice, llegó el LP en formato de 4x4, o sea, en la misma revolución, 33 revoluciones por minuto, pero 4 temas solamente por cada lado. Después se amplió al tema de 6 discos por cada lado. Y luego también la facilidad.
Cuando pegaba un tema, por ejemplo, un tema que pegó mucho, La Pollera Colorada, pues como no daban abasto, mucha gente quería tener la pollera colorada y no tenía con qué, o no quería tener otros temas, lo sacaban en 45 revoluciones por minuto. Y es que retomando la historia musical, ahora que usted hacía alusión a Rod Stewart, en los años 80, cuando se da a conocer la radio juvenil en Antioquia, Radio Disco ZH, que posteriormente se llamó Veracruz Estéreo, este artista fue muy reconocido en Colombia con una canción que se llamó ¿Crees que soy sexy? Y así poco a poco se fue metiendo lo que después llamamos la balada americana, los bailes de garaje. Y si habláramos de cada una de estas interpretaciones musicales, todas tienen una historia. Sí, claro, claro. Y por ejemplo, una firma que fue muy fuerte acá, Mejía Maya y compañía, la famosa empresa de baterías Mac, que era del Valle, creo que sede en Cali, creo que ya desapareció. Entonces, como les decía, se daba mucho el impacto, el querer impactar acá. Biblioteca Fantástica, El Lobo y los Siete Cabritos. Para los niños también se daba algunas cosas de canciones infantiles. Entonces, como te digo, esto es cuestión de mercado. Lo hemos reiterado, don Augusto, en todos estos especiales. Esta es una invitación a la nostalgia, al recuerdo y a una retrospectiva de tiempos para muchos idos, cercanos y no tan cercanos. ¿Qué tiene de particular este paredón? Bueno, este paredón es evocador. Primero que todo, todos son discos de 78 revoluciones por minuto. Pero ¿qué pasa? Los sellos. Anteriormente en Colombia y en el mundo entero había muchas casas que prensaban música. Entonces, por ejemplo, tenemos RCA Víctor sello negro, RCA Víctor naranjado, Columbia, RCA Víctor blanco, Discos Venus, Discos Colombia diferente a Columbia. Este era nacional y este era americano. Este era americano prensado en Colombia y otro era americano elaborado y prensado en Estados Unidos. Discúlpeme, ¿por qué siendo de la misma casa, estamos hablando de la Víctor, por qué la diferencia entre negro, naranjado? Estatus. Ellos, por ejemplo, cogían un paquete. Supongamos que este naranjado sea de música de los 60. Aquí tenemos, por ejemplo, El Corazón es un gitano de Nicola Di Bari. Ya. Podemos tener sello rojo para cantantes cubanos. Columbia era el sello Columbia extranjero y Colombia era una fabriquita de Medellín. Ondina Venus era una fábrica que quedaba cerca al Bosque de la Independencia. Odeón era un sello argentino y creo que también chileno. Disco Seba era una fabriquita pirata de Medellín o de mucha grandeza. Aquí hay un disco Durium que es el primer bolero que se compuso en Colombia, grabado en 1932. Y arriba tenemos un disco Columbia de 1908 que es el famoso Enterrador que popularizaron Luciano y Concholón. Este tema es de 1908. Si miramos la pasta de este disco, miramos que hay algo como un entramado. Entonces, todo esto no más que todo es como la evocación de lo que fue y ya no es. Cuando usted me habla de 1908, me remonto más o menos hacia entre 1920 y 1925, con la primera película que se hizo, o de las primeras películas que se hicieron en Colombia, exactamente en Medellín, Bajo el cielo antioqueño. Y que en ese entonces la música era fundamental, porque se musicalizaba la película, pero era cine mudo, o sea, se musicalizaba en estudio. Entonces, de ahí que la música jugaba un papel tan importante para poder, valga la redundancia, musicalizar una cinta cinematográfica. Sí. Es que yo recuerdo muy bien que eso fue cuando en el 32 se comenzaron a popularizar los duetos mexicanos femeninos con las hermanas Padilla a la cabeza, y eso fue lo que dio origen, que yo creo que ya habíamos hablado de ese tema, a que la música huasca femenina o de carrileras se impusiera en Antioquia. Y que con el cine ocurrió un fenómeno muy particular de la transición del cine mudo al cine hablado, que los artistas, el artista por ejemplo de moda tenía una
muy buena imagen, pero no tenía una buena voz. Y lo mismo ocurrió con la transición del radioactor a la televisión. Teresa Gutiérrez podía tener una excelente voz en radio, pero al llevarla a la televisión obviamente la imagen cambiaba. Sí. Entonces fue el declive y el nacer de unas estrellas y el nacer de otras estrellas. Correcto. Y todas unidas a la música. Sí, la verdad es esa. Entonces, como te digo, esto es una vocación de sellos, es una colección que yo quiero mucho, la tenemos allá al fondo y se vuelve nostálgico cuando uno comienza a ver, bueno, ¿qué se hizo la de ON? ¿Qué se hizo la de RCA Víctor? ¿Qué se hizo Disco Seba? Ondina que quedaba por el bosque. Todo esto desapareció. Y sin ir muy lejos, como dice el viejo y conocido refrán, Sonolux, hablemos un poco de Sonolux y de Discos Fuentes. Bueno, Sonolux, resumiendo el paseo, existía por última vez en Medellín, ahí frente a Pintuco, donde queda Premium Plaza, me parece, al frente. Eso lo compró la cadena de Ardila Lure. Tristemente, parece ser que él decidió llevarse todo lo de Sonolux para Bogotá. Entonces desapareció Sonolux en Medellín. Cuentan las malas lenguas que todos los archivos de discos de Sonolux quedaron en los hornos de siderúrgica Medellín. Bueno, y Fuentes, que se originó en Barranquilla y Cartagena, viene a Medellín en el año 34, comienza el declive, dio mucha plata a Fuentes, comienza el declive de las grabaciones y finalmente terminan acabando a Sonolux como estudio de grabación. Ellos venden su sede a Leonisa y realmente si uno se atiene a los comentarios de la revista Arcadia tiene una página que yo la conservo en mis archivos donde hablan de que lo que era Fuentes está en la Universidad de San Buenaventura, en el ITM y en la Biblioteca Pública. Y es que cualquier colombiano que se respete y todavía tenga música o discos dentro de su colección musical, si va en este momento y busca, tiene un disco de Fuentes. Claro, todos los 14 cañonazos bailables. Mínimo. Ahora que por ejemplo el canal RCN está repitiendo la serie El Joe, obviamente la historia de la novela se desarrolla mucho en Discos Fuentes. A propósito de eso, don Augusto, y porque todas estas historias van entrelazadas, hay un fenómeno, estamos de moda con las bionovelas. Dentro de lo que usted conoce y ha visto, ¿qué tanto se acerca la bionovela a la vida real del artista? ¿O se aleja demasiado de lo que fue lo real? Bueno, esa experiencia se la preguntaba yo una vez a Fabiola Calle de las Hermanitas Calle, que tuvo la ocasión de visitarnos en Santo Domingo, y ella hablaba que un alto porcentaje era real, de la vida real. Obviamente los libretistas tienen que extender y ambientar, extender por la pauta publicitaria, por una serie de fenómenos, por espacio, porque la otra telenovela que sigue no ha sido terminada. En fin, ya son cuestiones internas, pero también de publicidad, de writing. Las telenovelas musicales para mí han sido un éxito. ¿Por qué? Por lo que decías ahora, es la evocación, es la nostalgia de volver a recordar lo que ya prácticamente no volvemos a ver. Hay algo muy curioso cuando uno ingresa a la Casa Museo de la Música, don Augusto, y los televidentes lo van a apreciar. Pero aquí encontramos los famosos papeles que nos entregan en las diferentes calles de las ciudades colombianas, el brujo, la bruja, en fin, y están los elipsis del amor, el tenga su pareja. No me diga que esto va unido a la música o es un hobby. No, mire hombre, yo diría que esto es un ejemplo de vida. Mi hijo es profesor de fotografía en la Universidad de Medellín. Cuando yo tenía mi programa Geografía Musical de Colombia y el Mundo, a mí me hacía sonido un estudiante de mi hijo. Mire qué ejemplo de superación. Y ese muchacho se pagó la carrera, repartiendo estos volantes en los semáforos del Parque del Poblado. Ya, entonces, cualquier día yo me puse a mirar cuando iba por el centro que la gente menosprecia el trabajo de los jóvenes. Cuando la gente menosprecia el trabajo de los jóvenes en los semáforos, en las calles del centro de Medellín, yo me ponía a pensar, aquí hay un mensaje, el mensaje de los jóvenes que nos transmiten laboriosidad. Y me encontré con que esto tenía unos mensajes muy jocosos. Pero, oh coincidencia, un compañero mío de escuela,
abuela, tiene un almacén en Guayaquil, en El Hueco, y vende todas estas cosas. Cualquier día voy a saludarlo, estaba muy ocupado porque estaba atendiendo el INVIMA, y me dice que él mantiene un stock de 6.000 ítems de estos productos. Entonces yo asocio los volantes que tenía guardados con lo que mi amigo Jairo vende, y yo dije, bueno, ¿por qué no me vendes o me regalás algunos productos de estos que hacen memoria con los volantes y los pongo allá en forma jocosa? Y cuando pase todo esto y alguien venga a la casa museo y diga, bueno, don Augusto, yo me quiero llevar este que dice, por ejemplo, mujer, jalea africana. No, es que no, ya me han dicho, ¿usted vende esto? No, yo no lo vendo, yo lo tengo en una forma jocosa. Y aquí hay, por ejemplo, uno muy curioso, que es el famosísimo extracto de garrapata, y ahí trae la garrapata, y mire la leyenda. Extracto de garrapata, poderoso extracto puro con el poder para atraer el amor de tu pareja y hacer que tu amor se adhiera como lo hacen las garrapatas. Esto es muy curioso, muy charro. Entonces no es más que como hacer reír a la gente con algo fuera del contexto de la música. Y es que los jóvenes, sobre todo, que tengan la oportunidad de apreciar esta serie de programas, es importante que se enamoren de la música, y cuando la relacionen con la música nostálgica, con la música del recuerdo, no es sinónimo de aburrimiento, no. Es sinónimo de conocimiento, de aprendizaje y de saber y entender que hay algo más allá que les puede enriquecer. Además, porque pueden descubrir que con un bolero van a enamorar a su futura esposa. Ese es mi sueño, sí, de que la gente se enamore de la música, ese es mi sueño. Bueno, ese es el objetivo de esto, y ya las frasecitas de música, si es que hay unas muy profundas. Hablemos de algunas de ellas, don Augusto. Pues hombre, la que más me gusta a mí es melómano, el que disfruta lo que tiene, y coleccionista el que sufre por lo que no tiene. Es de un autor anónimo. Vivo feliz con la música y por la música, del querido Luis Uribe Bueno, norte santanderiano, que vivió mucho tiempo en Medellín, trabajó con Sonoluz y dirigió la orquesta Sonoluz, entre otras cosas. Porque es que el melómano sabe lo que tiene, lo disfruta, lo comparte, mientras que el coleccionista está allá y la música acá y no se puede tocar. Y es ambicioso. Solo por tener. Sí, pero será otro tema, pero yo no estoy de acuerdo con los coleccionistas. ¿Qué otras frases tenemos insignes y que no? Aquí hay una muy linda. A mí me llamó mucho la atención, aparte que es uno de mis hombres favoritos en la música. Las coplas se formaron dentro de mí y nacieron en la intimidad de mi guitarra. Atahualpa adoraba su guitarra. Atahualpa Yupanqui. Sí. Hay otra de Juanes que a mí me gusta. Gracias a mi familia por haberme enseñado el amor a través de la música. Esa me encanta. Beethoven, la música es una revelación mayor que toda la sabiduría y la filosofía. Mire la profundidad que le dan. El que escucha música siente que su soledad de repente se puebla. Esa me sale a mí mucho. Shakespeare, si la música alimenta el amor, toquen músicos incansablemente. Aquí hay muchas. Hay unas muy bonitas, hay una muy curiosa que dice que la música te transporta a otra parte. Ayer fui a un restaurante, pusieron reggaetón y me fui para otro. Y es que desde tiempos inmemorables la música nos ha estado acompañando. Hay un grupo italiano, ya desaparecido, Neri Percasso, y ellos utilizaban la música con su propia voz, no había la intervención de ningún instrumento musical. Como vamos a comenzar a hablar de instrumentos musicales, ¿qué tal si nos remontamos a esa época prehispánica, donde los instrumentos de viento fueron los protagonistas? Llegan los españoles y comienzan a descubrir una cantidad de instrumentos. Por ejemplo, hablemos de la ocarina. A ver, hombre, yo en las diferentes investigaciones, charlas que he tenido, he sido un gran amigo de desbaratar los orígenes de la música, por lo menos en el medio nuestro. ¿Cuáles son los participantes de lo que somos? Los moros descubren a España. España descubre América y encuentra indígenas. Y esos indígenas y esos españoles que están acá se apoyan en los negros esclavos del África. Ahí está todo. Entonces, ni para qué hablar de los instrumentos metálicos de España y de toda Europa.
hablar de todo lo que tenía África, una hermosura. Y los indígenas, como no tenían mayores recursos, amén de que su preparación era ninguna, tenían que defenderse musicalmente hablando con algo. Entonces ellos comenzaron a crear pitos. La ocarina era una especie de pito hecho con material de barro que los indígenas utilizaban para amenizar sus fiestas religiosas y sus fiestas tradicionales. ¿Por qué religiosas? Porque los evangelizadores entendieron desde España que una de las formas de entrarle al indígena e irlos convirtiendo a la religión católica era a través de la música. ¿Ya? Como ellos venían aquí con sus instrumentos y los indígenas tenían, entonces se fue haciendo esa mezcla. ¿Ya? Cuando llegan los esclavos, ya vienen otros instrumentos como tambores, como la famosa marímbula que a mí me trasnocha tanto, y ya participaban varios instrumentos de varias regiones del mundo. Un caso muy particular, cuando yo comencé a ir hace mucho tiempo al Festival del Porro San Pelayo, pues me pongo a investigar, me pongo a entrarme, a inmiscuirme en el porro, y el porro tiene platillos, tiene un bombo, tiene un tambor, pero también tiene la cajita o el cencerro. Entonces ellos le hacen una desmembración al porro y viene la polémica. ¿Dónde y cómo nació el porro? A través de las gaitas indígenas, la gaita de millo. ¿Ya? Pero entonces ellos no se podían quedar en la gaita. Ellos querían profundizar más, ampliar más. Entonces ya uno de los músicos pelayeros, con mucho esfuerzo, recoge un dinero en San Pelayo y se va a Panamá. Al fin y al cabo había navegación, o hay, hacia Panamá desde Cartagena, y se logra traer unos instrumentos de viento, ya, como el bombardino, como el clarinete, porque hay que distinguir, y la tuba, porque la música pelayera no tiene saxofón. Entonces mire que se va mezclando gaita, que después se transforma en clarinete, ¿ya? Viene el bombardino, viene la trompeta, viene el trombón y viene también el tambor. Entonces todo esto es una mezcla de España, Europa e indígena. Desde 1492, afortunados para unos e infortunados para otros, España nos ayudó a evolucionar o a involucionar musicalmente. No, musicalmente yo digo que nos ayudó a evolucionar, claro, porque es que si nos acordamos de lo que era la música acá, o si leemos o estudiamos, era lo que tuvieran los indígenas. Y luego España, pues, bien o mal, no es el asunto del tema, nos traen esclavos, vienen con sus instrumentos, España trae también parte, y como les digo yo, se forma esa mezcolanza de instrumentos y comienzan los sacerdotes, los evangelizadores, ¿sí?, a enseñarle a los indígenas y a los mismos esclavos música. Y que la música era una forma de comunicación entre unos y otros. Claro, es que los libros lo reconocen. Una de las formas de ellos catequizar, educar, era a través de la música. Por eso en el Valle del Patía, desde Buenos Aires, en el departamento del Cauca, desde Buenos Aires, Suárez, Santander de Quilichao, Guachené, hasta Mercaderes en los límites con Nariño, se ve el violín negro o caucano. Ya. El negro ve que tocan el violín Stradivarius, el violín de Viena, ¿ya? ¿Y qué dice? Yo puedo tocar esto, pero yo no tengo con qué comprar o no lo hay. Y el indígena hace un violín de madera. En estos días me debe llegar uno para acá, para la casa de Mercaderes Cauca. Y llegó a avanzar tanto esto que ya en el Festival Petronio Álvarez, que deberíamos de estar en él y está sonando virtualmente, hay un espacio para los violines negros o caucanos, que no es más que una semblanza, una evocación de lo que fueron los sacerdotes evangelizadores en el Cauca con los violines europeos. Y retomando la ocarina y haciendo un estudio geográfico del instrumento como tal, viene México, estuvo con los mayas, estuvo Chile,
Perú, Ecuador, Exacto. Bolivia y desde luego Colombia. O sea, Exactamente. trascendió todos los grupos indígenas de la región. Correcto, porque yo digo que el buen ejemplo cunde. Si había música aquí, pasaban tan bueno, me imagino, y habían indígenas en Ecuador y Perú y Brasil, en fin, en toda Latinoamérica, México, pues obviamente que ellos tenían que buscar mecanismos de defensa o mecanismos de distracción. ¿Cómo? Con lo que ellos tenían a la mano, que era el barro, y con eso hacían las ocarinas. Antropológicamente hablando, hay estudios relacionados con música indígena antioqueña, los grupos de asentamiento indígena en el departamento de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío. Sí, hombre, bueno, Festival del Mono Núñez en Ginebra. Para mí, o dicho por mucha gente, es el festival más tradicional dentro de la música andina colombiana. Es un festival muy organizado, donde caben todas las manifestaciones musicales. Entonces hemos tenido grupos indígenas del Cauca, hemos tenido grupos descendientes de esclavos de allí de la vereda San Andrés de Girardota, hemos tenido grupos indígenas de la vereda, del corregimiento San Lorenzo de Río Sucio. Y ojo con lo que les voy a decir, la investigadora musical María Eugenia Londoño, una persona de mucho estatus y de muy buena reputación en la Universidad de Antioquia, se ganó el premio Casa de las Américas en Cuba con un trabajo de los indígenas de allí de Cristianía entre Andes y Jardín. ¿Ya? Y hay una familia Castro Torrijos en el Chocó de origen indígena, mezcla de negro, africano e indígena, que son grandes y reconocidos compositores. Lo que pasa es que desafortunadamente nos quedamos en desconocer todas estas cosas, y no olvidemos que en el río Tonusco, en Santa Fe de Antioquia, y en algunas veredas de Giraldo, Antioquia, hay una música muy interesante, como es el bunde de Giraldo, que no es más que la mezcla de los indígenas de Santa Fe de Antioquia con parte de la esclavitud o de los pobladores esclavos que hubo en esa época. Don Augusto, lo voy a dejar con una invitación y con un pensamiento. Nos vamos a ir para el sur, para continuar la próxima semana hablando de estos instrumentos musicales. 3 mezclas: música andina, yagé y un taita. Ahí se la dejo. La próxima semana, en un próximo especial, continuaremos hablando de los instrumentos musicales, de toda esta historia, lo que hace que vibremos y soñemos con nuestra música. Con esa música que, como lo decíamos en un programa anterior, nos acompaña desde el momento en que nacemos hasta cuando nos vamos de este plano. Hasta pronto y muchas gracias. El anterior programa fue realizado con una finalidad educativa y no comercial. Dominicano TV, una costumbre para ver.